Muy buenas tardes. Mi nombre es Sergio Bolívar, gerente general de Andina Consultando y catedrático de la UPC. Actuaré como moderador. Me puse estos audífonos para evitar interferencias y permitir mejor calidad de sonido. Agradezco a los miembros del panel por acceder a participar en este conversatorio. Hasta el momento tenemos más de 120 inscritos en esta sesión. Quiero informarles que también estamos conectados por Facebook Live. Para quienes no hayan logrado inscribirse vía el aplicativo Zoom, para conectarse a la transmisión en vivo del Facebook Live, escriban en el buscador desde su Facebook el nombre de este conversatorio, que es Propuestas para la recuperación de lo económico y social, liderando el desarrollo humano. El objetivo de estos conversatorios es generar un espacio de reflexión con un enfoque propositivo, para dar a conocer las propuestas de recuperación frente a las incertidumbres que hoy enfrentamos en los asuntos económicos, sociales y humanos. Estas reflexiones y propuestas se basan en la necesidad de las organizaciones y las personas de informarse con puntos de vista basados en realidades. Por ello, es muy importante conocer los temas sin exageraciones y tampoco con informaciones falsas o distorsionadas. Es un honor moderar un espacio que cuenta con un distinguido panel, cuyos aportes nos ayudarán en la construcción de un futuro mejor y retomar el crecimiento una vez superada la crisis del coronavirus. A continuación, les presento al panel. Hugo Neira hizo estudios en 3 disciplinas: Historia en San Marcos, Ciencias Políticas en París y Ciencias Sociales también en París. Se presentó al concurso público de profesor universitario en Francia y es uno de los pocos peruanos que lograron ese nivel. Hoy enseña en 2 universidades, aquí en el Perú. Ha publicado muchas obras y libros importantes. Juan Manuel Ostoja es un ingeniero destacado, gestor educativo. Actualmente es CEO de la Universidad San Ignacio de Loyola, presidente del Consejo Directivo de la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior FIPES, presidente del Comité de Educación de Gremios como CONFIEP, ANCHAM y de la Asociación de Graduados de la Universidad Chicago Booth en el país. En esta universidad se graduó como MBA en Estados Unidos. Creó conjuntamente con el BID el primer fondo de garantías para préstamos estudiantiles en el Perú, para que jóvenes talentosos con escasos recursos tengan educación superior de calidad. Alfonso Bustamante Cani es empresario y promotor y accionista de diversas empresas, principalmente en sectores agroindustrias y energías renovables. Actualmente es presidente de COMEX, la Sociedad de Comercio Exterior, vicepresidente de CONFIEP y miembro del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico y del Consejo Empresarial Peruano-Chileno. Es gerente general y fundador de la Corporación Financiera de Inversiones y presidente de la agrícola Cerro Prieto, entre otras. Ha sido presidente del Apex CEO Summit, que se celebró en nuestro país el año 2016. A continuación, les voy a explicar la mecánica. Aunque estos webinars no suelen ser muy formales, en principio tendremos la siguiente secuencia. Cada panelista tendrá 10 minutos para abordar su tema, es decir, el doctor Hugo Neira en lo social humano, Juan Manuel Ostoja, lo académico y universitario, Alfonso Bustamante Cani, lo empresarial gremial. Al finalizar las exposiciones de los panelistas, como moderador procederé a leer las preguntas dirigidas al primer panelista para que las responda. Terminadas las respuestas del primer panelista, seguiré con las preguntas al segundo y luego al tercero. En el caso de que un panelista desee complementar las respuestas de otro, podrá hacerlo. Pueden ir enviando desde ahora sus preguntas a través del icono de preguntas y respuestas en la barra inferior. Es un Q&A o Q&A. Si hubiesen preguntas genéricas, al final daré una nueva oportunidad para las respuestas del panel. Tiene la palabra el primer panelista para dar los aspectos de recuperación en lo social y humano, el doctor Hugo Neira. Su intervención será de 10 minutos aproximadamente. Doctor Neira, al terminar su exposición, por favor indíqueme que finalizó
Puede comenzar, por favor. Adelante, doctor Neira. Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación y me dirijo inmediatamente a decirles que tengo tres propuestas. Trataré en el corto tiempo que tenemos, pero en resumidas cuentas, tres cosas. En primer lugar, pienso en el efecto emocional y en las mentalidades que tiene esta plaga y los efectos posteriores que pueden venir en la sociedad peruana, para comenzar por ello, por lo más lo local. Vicente Gregori, un gran antropólogo, en los años 20, en estos últimos años, en tantas dificultades que tuvimos políticamente, aunque fueron 20 años de democracia, escribió un libro que trataba de la antipolítica. En efecto, tengo la impresión y creo que en este momento podemos decir con realismo que el orden político y social y que los presidentes no necesitan ser un Pinochet para tener unos mandatos que no son autoritarios, sino necesarios. O sea que se viene abajo la antipolítica, van a pensar mejor que los políticos no son esa gente que llega al poder solamente para robar, sino que también son necesarios. Y miramos el mundo, en qué lugares se está yendo, por desgracia, la muerte, como en Ecuador, porque no han obedecido o han tenido un presidente que no ha sabido explicarse. Y en Francia, Macron ha logrado que la población lo tome en cuenta y que se comporte como se necesita en este momento, y en cambio en España y en Italia no se cumplió. Entonces, creo que esto es un hecho decisivo, porque por primera vez vamos a poder decir, una democracia tiene vigor en las leyes y no necesita de ser un Pinochet. Esa es la primera cosa, quizás la mejor de lo que voy a decir. Pero hay en este momento dos segundos problemas enormes. Hay una situación con la economía mundial que produce a la vez, ¿no?, riqueza y desigualdades, y enormes grietas de las sociedades. Tengo cifras sobre esto y puedo decirlo, por ejemplo, sencillamente, que en el transcurso de 1990 a 2015 ha habido 49 dirigentes populistas que han llegado al poder en 33 democracias. Este es un problema. Hay populistas de izquierda, hay populistas de derecha. Es discutida y puesta en una situación difícil. Hay una crisis de representatividad. La segunda cosa que tenemos que entender es que la economía, como la hemos llevado hasta el día de hoy, no puede continuar, porque esa economía de la sociedad industrial conduce a un enfrentamiento de la naturaleza y la naturaleza nos está castigando. Y entonces tenemos que cambiar todo, modificar todo lo que pensábamos, el Estado, la economía, etcétera, porque es otra época. Alguien ha dicho, comienza ahora recién el siglo XXI para nosotros, en efecto. Recuerdo a Eric Hobsbawm, gran profesor de Oxford de historia. Si alguna vez quieren tener un buen libro de historia del siglo XX, busquen a Hobsbawm. Hobsbawm decía que el siglo XIX se acabó en 1914, cuando comenzó la guerra, y el siglo XX comenzó tarde y acabó en el año 90, cuando se hundió la Unión Soviética. Ahora, esto que hemos vivido es la continuación del siglo XX. Ya no lo es. Tenemos que modificar muchas cosas. Y como hay un empresario en el panel, le digo, hay que dar el salto, señor, por favor. Piense usted, el salto a la revolución industrial que no hicimos en el siglo XIX ni en el XX, y que Corea del Sur sí ha dado ese salto en el Asia.
y Japón y China, porque esos países no tienen mineras, tienen científicos, por lo cual tendríamos que ocuparnos y tener el ejemplo de Corea del Sur, que ellos tienen una vinculación ciencia y sobre todo con la ciencia principal. ¿Cuál va a ser la ciencia principal? ¿Cómo andamos de tiempo? ¿Cómo voy? ¿Cómo andamos de tiempo? Más que la economía, más que las ciencias políticas, más que ninguna otra cosa y más que las ideologías, lo que va a predominar es la biología, el tema, el tema que lo viviente. Y eso va a ser fundamental por una razón lógica, aunque sea una hipótesis. Está cambiando las mutaciones de los animales y del mundo por los ciclos, el cambio climático, que es el gran problema. Entonces van a haber virus y por lo tanto vamos a pensar más en la salud que en el poder o el dinero. Y eso necesita que nosotros demos un salto también, cambiando completamente la educación y la forma de la economía y de la vida. Estamos ante un gran dilema. El gran dilema es que según lo que tenemos en la mano, no quiero equivocarme, hemos tenido desde el siglo XIX hemos gastado carburantes fósiles y ha subido un punto más el calor. 60 será imposible poder vivir en el planeta, porque habrán entonces lo que ya hay, huracanes, sequías, incendios y la extinción de plantas y de animales. Entonces estamos ante un desafío con la desgracia y la suerte de vivir una situación única. Nunca ha ocurrido a la especie humana que nos pase algo parecido, con esa enorme importancia y complejidad. ¿Por qué? Porque las guerras mundiales eran guerras en Europa universal. Estamos viviendo una situación particular en la que el comportamiento del ser humano está modificando la naturaleza en contra suyo, a partir del carbono. Entonces, son temas enormes, máximos. Estamos que pensar políticas a la manera de construir la educación y tener científicos. ¿Qué nos puede salvar? La ciencia y la civilidad. Tener estados que tengan presidentes que sean sensatos y que nos den las leyes que necesitamos y las normas para no desaparecer. El ser humano no está destinado, pues, forzosamente a continuar. Estaba leyendo a Hal Gould, que es un paleontólogo de Harvard, que dice que la especie humana es un simple accidente histórico. Estamos en un momento particular y único. Yo envidio a esos países del Asia que han dado el gran salto, que ningún país de América Latina le ha dado. Seguimos teniendo una economía primaria y no tenemos una vocación por el conocimiento y el saber. Eso es lo que quería decir y los riesgos que contamos. De inmediato, en lo peruano, ¿cómo se puede hacer una propuesta para la recuperación de lo económico y social? Entrando a la ciencia, mis queridos amigos, entrando a la ciencia, no hay otra cosa que hacer. Formar científicos, como lo han hecho otras sociedades. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Naira. A continuación, tiene la palabra el segundo panelista para tratar los aspectos de recuperación en lo académico y educativo, el ingeniero Juan Manuel Ostoja. Su intervención será de 10 minutos aproximadamente. Ingeniero Ostoja, al terminar su exposición, por favor, indíqueme que finalizó. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación y sobre todo por incluir al sector de educación en esta conferencia, ¿no? Creemos como país, uno de los grandes retos que tenemos es mejorar la calidad de nuestra educación. Y a esto quiero agregar otra pregunta, ¿no? ¿Cuál debe ser el rol del sector privado en la mejora de la educación? ¿No? Yo creo que hasta hace algunos años, hasta 10, 15 años, si uno le preguntaba a un empresario, diría que su rol era pagar impuestos y que era el Estado el que debía construir colegios y de alguna manera pues encargarse de la educación de la población, ¿no?
Esto ha cambiado en los últimos años. De repente, un punto de quiebre fue la participación del Perú en las pruebas PISA, en el cual vimos pues que nuestra educación estaba pues al final de la lista. Éramos de los peores países en cuanto a resultados en comprensión lectora y matemática. Y esto probablemente aceleró la participación del sector privado, no solamente de instituciones educativas, sino incluso mineras, empresas de telecomunicaciones y bancos que empezaron a desarrollar proyectos en apoyo del sector público y en apoyo de la educación, ¿no? Desde CONFIEP, hace algunos meses, creamos una mesa de educación y lo que buscamos era articular con otros gremios y asociaciones. Nos hemos reunido y es interesante ver cómo Cámara de Comercio de Lima, AmCham, cámaras españolas y otras cámaras, así como gremios, asociaciones como IPAE, tienen una mesa de educación y por lo tanto están, de alguna manera, son conscientes de que el sector privado tiene que encargarse de mejorar la educación, ¿no? Y la brecha de educación es tan grande que no es suficiente el rol del Estado. El sector privado tiene que invertir activamente en mejorar la educación, tiene que invertir en escuelas, en institutos tecnológicos y en universidades privadas. Y no basta tener una buena educación tradicional, ¿no? Una buena educación del siglo XX. O sea, está claro que tenemos que darle a nuestros niños, a nuestros jóvenes, herramientas digitales que los preparen para estos nuevos retos que para pues esta nueva era, ¿no? Uno de los retos que vemos en educación es justamente el hecho de tener políticos y profesores nacidos en el siglo XX y educados en el siglo XX, mientras que nuestros jóvenes actualmente provienen del siglo XXI. Y esto hace que muchas veces estos políticos desarrollen leyes y reglamentos mirando el pasado, su propia experiencia, mientras que vemos que la tecnología y el mercado apuntan en una dirección contraria. Un caso, por ejemplo, para mencionar es la ley universitaria. Fue importante, es importante de alguna manera la mejora que se ha obtenido en la calidad y sobre todo el cierre de universidades de baja calidad, eso es indiscutible, pero también vemos algunas oportunidades de mejora 5 años después. Para citar, por ejemplo, 2 solamente, ¿no? Uno es el hecho de que un alumno, un muchacho universitario con 200 créditos que se podría haber graduado, actualmente la ley le dice no, tienes que esperar 5 años. Eso hace que un joven talentoso que quiera de repente buscar una beca para una maestría o que de alguna manera quiera buscar un trabajo, cuando va a pedir su título o su grado, le digan, te graduaste en 4 años o 4 años y medio porque lo adelantaste, tienes que esperar 5 años. Eso definitivamente va a entrar contra la competitividad de nuestros jóvenes talentosos. Y el otro punto que es crítico es el trato que le da la ley, en el caso sobre todo universitario pregrado, al e-learning, a la educación a distancia utilizando herramientas tecnológicas, que simplemente dice máximo 50%. Y eso ha sido un problema que lo estamos sufriendo ahora, porque muchas universidades que no estuvieron preparadas y no invirtieron justamente en la educación a distancia usando la tecnología, actualmente no pueden dictar clases. Felizmente, en el caso de FIPES, que es el gremio al cual pertenecemos, nuestras universidades en su gran mayoría sí lo hicimos. En el caso puntual de USFIL, invertimos en una transformación digital de la institución, invertimos en laboratorios digitales para la generación de contenido, utilizando plataformas de e-learning avanzadas como Canvas, Blackboard o el mismo Zoom. Y esto nos ha permitido no solo no detener la educación, sino que en la coyuntura actual tenemos más del 80% de los alumnos que están recibiendo clases y esto es algo importante. Y la pregunta que también nos queremos hacer es, ¿por qué la educación debe cambiar? Actualmente en la coyuntura, en la crisis actual, es obvio. Necesitamos una educación que de alguna manera pues vaya más allá de lo presencial y permita justamente afrontar retos como los actuales. Vemos de alguna manera pues en la coyuntura actual que la sociedad va a cambiar. La relación que tenemos entre las personas, el contacto entre las personas, las reuniones, la asistencia a lugares masivos, va a tener que cambiar porque se levante la cuarentena. De la misma manera, vemos en el caso de las empresas. En el caso de las empresas, pues, el teletrabajo, incluso levantado la cuarentena, va a tener que ser desarrollado con mayor profundidad, ¿no? Vemos no solamente en caso de crisis de salud como esta, ¿no? Vemos en otros países que incluso las empresas y las corporaciones buscan en casos de huracanes y demás poder mantener la operación de manera remota. Y definitivamente en el caso de educación, la educación va a tener que cambiar. En el caso de la educación, veíamos ya justamente la necesidad de una transformación digital y esto de alguna manera se ha acentuado. Sectores como retail, por ejemplo, casos como Sears, que finalmente terminó entrando en bancarrota el año pasado, después de años, y después de haber sido líder en el sector retail, o el caso más bien de Walmart, cómo sí logró transformarse de alguna manera e invertir arduamente en tecnologías y en plataformas virtuales. En el caso de banca y finanzas, vemos también cómo los bancos han invertido arduamente, y en el caso del Perú, en los últimos años, en tener una oferta digital que sea acorde a la demanda de sus nuevos usuarios. Pues en educación
también vemos necesario esta transformación digital, que es en parte la solución a algunos de los problemas que estamos viendo actualmente, ¿no? Vivimos una cuarta revolución industrial y esta cuarta revolución industrial lo que vemos es que los cambios van a ser cada vez más rápidos. A diferencia de las revoluciones anteriores, por ejemplo, en el caso de la introducción del automóvil, entre la invención del automóvil y la masificación del mismo, pasaron 10, 20, 30 años. Esto permitió probablemente que los choferes de carrozas pudieran cambiar de trabajo. Actualmente, el dinamismo que vamos a ver en cuanto a los nuevos empleos es tan rápido que tenemos de alguna manera preparar a nuestros jóvenes para estos cambios. Ahora, una pregunta que se hizo hace algunos años de Deloitte en Estados Unidos, una encuesta decía, ¿cuánto va a tardar esta transformación digital en educación? Eso se hizo a 3 públicos, académicos, al sector tecnológico y a los alumnos. En el caso de los académicos dijeron los profesores, pues eso será en los próximos 10 o 20 años. Los tecnológicos, la gente, digamos, del sector tecnología decía, probablemente será en 5 o 10 años. Los alumnos decían menos de 5 años. Definitivamente, la crisis actual que estamos viviendo, vemos que está acelerando esta necesidad de transformar la educación. Actualmente, según cifras del Banco Mundial, vemos que 65% de los jóvenes que están estudiando en las universidades van a trabajar en 5 o 4 años en trabajos que todavía no existen. Por lo tanto, el reto que tenemos en las universidades es formar estudiantes para trabajos que no existen, que usarán tecnologías que aún no se han inventado para resolver problemas que todavía no existen. Si no podemos de alguna manera pues transmitir este conocimiento que se vuelve obsoleto con mucha rapidez y que por otro lado se puede obtener otras fuentes, por ejemplo Google, ¿cuál debe ser el rol de la universidad? El rol de la universidad debe ser entonces formar y desarrollar las competencias blandas, que justamente hagan que el joven sea competitivo. Cuando vemos un análisis de cuáles son las 10 habilidades que todo trabajador debe tener hace 5 años, las 3 primeras eran solucionar problemas, coordinación con otros, manejo de personas y en cuarto lugar aparecía el pensamiento crítico. Ese mismo análisis a la fecha resulta que lo más importante en cuanto a habilidades para un trabajador es solución de problemas, pensamiento crítico y creatividad. Ese pensamiento crítico y creatividad que la inteligencia artificial o que la automatización, por la cual de alguna manera estos jóvenes van a tener que lidiar en el presente y en el futuro, no van a tener, y es la manera como van a tener ellos para destacar. ¿Cuáles son las tendencias que vemos en la educación los próximos años? En primer lugar es el fin del monopolio de los títulos. Hasta hace algunos años, obtener un título en una universidad era garantía para conseguir un buen empleo. Vemos que cada vez más las empresas, y sobre todo las empresas tecnológicas, más allá del título, lo que requieren es que la persona, que el profesional demuestre conocimiento, demuestre saber hacer. Otro punto crítico es la educación continua. Un análisis del Banco Mundial veíamos, separando por grupos de edades, que menos de 20 años, en promedio, este grupo estudiaba más allá, digamos, del aula, cerca de 1.200 horas al año. Cuando íbamos a grupos entre 20 y 25 años, este aprendizaje era cercano a 500 horas al año. Entre 25 y 35 años, esto se reducía a menos de 100 horas al año de aprendizaje. Entre grupos de 35 y 55 años, a menos de 30 horas. Y en grupos mayores a 55 años, en promedio es 0. Lo que estamos viendo es con los cambios cada vez más vertiginosos que sufre el mercado laboral y el entorno, nos estamos volviendo obsoletos. Por lo tanto, la educación continua es cada vez más importante. Dicho todo lo anterior, ¿qué es lo que necesitamos del sector educación en la coyuntura actual? Lo primero es que todos sabemos que nuestro país atraviesa una crisis que nos ha obligado a tomar decisiones en defensa del bien común. El Perú está en cuarentena, pero nuestro país no puede detenerse. Y la educación no debe detenerse. Requerimos, en primer lugar, creo que revisar la actual regulación en educación, sobre todo aquellos puntos que limitan el uso de tecnologías en educación superior. Y en general, promover una educación que esté alineada con los retos y desafíos de esta nueva era digital. Necesitamos darle competencias digitales a los jóvenes para que sean competitivos en el mundo. Necesitamos desarrollar más la ciencia y el conocimiento, como mencionaba el doctor Neira. La educación básica en el Perú tiene cerca de 8 millones de niños y adolescentes. Y la educación superior, cerca de 1.5 millones de jóvenes y adultos en el Perú, que en su mayor parte hoy están detenidas justamente por no tener esas herramientas digitales que permitan que la educación continúe. Es importante, por lo tanto, no solamente un marco regulatorio que nos permita, de alguna manera, de mejor manera, dictar de manera a través del uso de tecnología, sino una mayor inversión. Necesitamos desarrollar en paralelo a la educación formal una propuesta de educación continua, que mencionabas anteriormente, un aprendizaje para toda la vida, una educación con un mayor componente digital,
una educación para el trabajo y que nos prepara para los cambios que se vienen dando en el mercado laboral. Justamente en IPAE se está tomando esta iniciativa. El próximo CAE de Educación a fin de año se va a trabajar en este punto, educación continua y la necesidad que tenemos como país de desarrollarla más. Por otro lado, desde el sector privado y en el caso de FIPES, las universidades privadas e institutos tecnológicos que forman parte de nuestro gremio, sí tuvimos de alguna manera una inversión importante en tema de tecnología y actualmente a través de plataformas interactivas como Blackboard, Canvas, Zoom, entre otras, estamos buscando que la educación no se tenga y seguir dictando de alguna manera a nuestros estudiantes. Pero más allá de la tecnología, más importante que la tecnología, lo importante es considerar que esta es una crisis temporal y que tenemos que elegir si seguimos adelante o nos detenemos. Consideramos que la educación privada es un motor del desarrollo de nuestro país y por lo tanto no debe parar. Gracias. Muchas gracias, doctor Ostoja. Tiene la palabra el tercer panelista para tratar los aspectos de recuperación en lo empresarial, el señor Alfonso Bustamante Cani. Su intervención será de 10 minutos aproximadamente. Señor Bustamante, al terminar la exposición, por favor, indíqueme que finalizó y puede comenzar, por favor. Gracias, Sergio. Bueno, buenas noches a todos los que están escuchándonos por esta novedosa forma de tener paneles. Creo que cada vez más nos vamos a ir acostumbrando a ello. En este momento que estamos enclaustrados, hemos aprendido nuevas formas de comunicarnos entre nosotros. Hoy día las reuniones de directorio son sorprendentemente más productivas de las que teníamos antes. La coordinación entre las gerencias también resulta más sorprendentemente muy efectiva. Bueno, creo que nos está enseñando la cuarentena otras formas también de convivir con nuestras familias. Hace tiempo que no pasaba tanto tiempo con mi familia. Bueno, las empresas tendremos que irnos adecuando seguramente. Las empresas han venido teniendo una adecuación, pero quiero hacer sobre esto una cápite de cómo el coronavirus está afectando económicamente al país. Todos hemos visto seguramente una caricatura donde venía una ola roja contaminada que decía COVID-19 y era una ola de gran tamaño que iba a atacar a Canadá y ahí se pintaban los canadienses a decir no se preocupen, si nos lavamos las manos todos vamos a estar bien. Pero atrás venía una ola 10 veces más grande, ya no de agua contaminada, sino una ola que iba a barrer con todo. Esa ola que barría con toda es la ola de la recesión económica. El Perú está teniendo hoy día un choque doble. El primer choque que tenemos es el choque de la muy necesaria cuarentena en la que estamos para combatir el virus, para pararlo, ¿no? Para parar el contagio. Pero esto genera recesión, genera una tremenda recesión. Gran parte de las industrias están paradas. Al estar paradas no producimos nada. Recordemos que el Perú tiene un mercado relativamente pequeño, y nuestros recursos provienen principalmente de las exportaciones. Somos un país superavitario, es decir, exportamos más de lo que importamos. Así sean bienes primarios, la industria de la minería es el principal aportante a las cuentas nacionales. Gracias a ese continuo superávit que comienzan hace más de 3 años a producirse hoy, tenemos los fondos, el gobierno administra fondos producidos por el sector privado, donde pueden hoy día dar este shock de confianza, shock de golpe, poniendo 90.000 millones de soles, es decir, el 12% de nuestro PBI al servicio del combate de este flagelo. Ese dinero, el BCR y el Ministerio de Economía y Finanzas han definido que deba llegar, que tiene por objeto preservar el empleo, preservar el trabajo de las personas. ¿Y cómo entienden que se pueda preservar el trabajo de las personas? Y esto es inyectando este capital, parte de este capital, a través del sistema financiero para respaldar los créditos de las empresas.
evitando así, generándoles liquidez y evitando así que puedan perderse o el mayor número de puestos de trabajo. También, este no es el único, el único paliativo, también hemos visto que hay una postergación en las obligaciones tributarias y una flexibilización laboral, es decir, permitir recortes salariales, si es que fuesen necesarios, temporalmente, la aplicación de vacaciones y vacaciones adelantadas y suspensión perfecta de los labores. Esto con la finalidad, como dije antes, de preservar el trabajo, de preservar el empleo. Estamos viendo muestras dramáticas de lo que está sucediendo en el Perú. A la población vulnerable debemos viabilizarle el aislamiento, ¿no? Generando la liquidez que ya se está dando, 280 soles, 380 soles después, ¿no? El retiro de las AFPs de 2 meses es lo último que acaba de publicar el Ejecutivo. Perdón, no son 2 meses, son 2.000 soles en su fondo de pensiones. Y por supuesto que habría que revisar la propuesta que venía del Congreso del 25% del retiro de los fondos de pensiones, que sin duda generaría más daño a quienes pretendíamos proteger, ¿no? A ver, efectivamente acá quisiera hablar un poco de la desigualdad que se refirió el doctor Neira y claro, lo que yo sostengo es que debemos tener igualdad de oportunidades. Los ciudadanos nos merecemos igualdad de oportunidades y la mejor forma de tener igualdad de oportunidades es a través de la educación. Entonces, creo que el rol del sector privado tiene que participar en la educación también, como bien lo ha dicho Juan Manuel. Es fundamental. La educación no solamente pasa por acceso a la educación, sino a educación de calidad. Y como lo requería con toda energía el doctor Neira, efectivamente necesitamos más científicos, necesitamos más inteligencia, necesitamos ser capaces de producir automóviles Teslas o productos de gran tecnología. Eso no está reñido con la industria primaria. A diferencia de Corea del Sur, nosotros sí tenemos recursos naturales que estamos obligados a también a explotarlos. Entonces, pero por supuesto que debemos cambiar hacia industrias más sofisticadas. La forma de hacer negocios lentamente está cambiando. Yo soy testigo de excepción en algunos sectores donde vemos que es cada vez más común el capitalismo consciente. A ver, quiero dar ejemplo, una industria que no parece que fuese muy sofisticada desde afuera, pero por dentro sí lo es. El Perú ocupa hoy día los primeros lugares en el ranking mundial de las exportaciones de algunas frutas y verduras. Digamos, bueno, si irán siendo primarias, pues no, es lo más sofisticado que hay. Transformamos agua y sol y nutrientes en los productos frescos para vender a todo el mundo. La logística para llegar con estos productos al ama de casa, tal como fueron cosechados, es una industria súper sofisticada que hoy día hace el empleo de inteligencia artificial, de robótica en las plantas de proceso, que nos han permitido llegar a este nivel de sofisticación y con este volumen. Sin embargo, todavía esta industria emplea directa e indirectamente a casi 1 millón de personas. Esa industria que requiere a este volumen tan grande de gente que nos da una ventaja competitiva, requiere urgentemente que el peón, el trabajador agrícola, no gane el sueldo mínimo, gane mucho más del sueldo mínimo. Resulta que pagar el sueldo mínimo a un peón improductivo es carísimo e insostenible para la competitividad del negocio. Sin embargo, pagarle a un peón debidamente capacitado y entrenado 5 o 6 sueldos mínimos resulta muy eficiente para ambos. Entonces, el trabajo que comienza con la educación, desde la nutrición infantil, quisiera decir antes, ¿no? hasta la educación inicial, primaria y técnica, ¿no? Permite a estos trabajadores hacer uso de equipo más sofisticado y hoy día existen en los campos grupos de trabajo que tienen 5, 6, 7 sueldos mínimos haciendo las labores que hace su compañero que no tiene la capacidad y solo gana un sueldo mínimo. Es una industria que está transformando la forma de hacer negocios.
bueno, no sé cómo voy de tiempo, creo que ya estoy. Lo que digo es que estos recursos que tenemos hoy día para combatir este mal se han producido gracias al tremendo esfuerzo que ha tenido esta transformación del país desde los 90, entre los últimos 30 años. En los últimos 30 años el sector empresarial ha venido recibiendo, ha recibido mucha crítica y muchas de ellas seguramente generalizadas por tener malos empresarios que han hecho abuso de sus posiciones y se han comportado mal, así como ha habido muchos políticos, muchos académicos, muchos periodistas que nos hemos venido comportando mal. Yo no soy de la opinión de que el sector empresarial debe hacer un mea culpa y flagelarnos. Yo he sido, desde que comienzo a trabajar, he sufrido lo que significa hacer negocios en un país sin estabilidad legal, jurídica, un sistema judicial que no es confiable, con poca infraestructura, con poca educación. Entonces, esta es una lucha de todos, no es una lucha política. Hoy día este virus nos está enseñando que la lucha es juntos todos para crecer. No me quiero extender más, gracias. Ahí acabé. Muchas gracias, Alfonso Bustamante. Muy bien. Vamos a dar inicio al espacio de preguntas y respuestas, que tendrá una duración aproximada de 30 minutos. Recordemos que el panel completo va a estar en modo audio. Que estoy poniendo a todos en modo audio. ¿Sí? Y con cámara activa, para que otro panelista pueda complementar la respuesta si lo desea. A continuación, las preguntas para el panelista doctor Hugo Neira. La primera pregunta es: ¿se escucha comentarios sobre la posibilidad de postergar las elecciones generales del 2021? ¿Qué opinas sobre esto? La segunda pregunta es: ¿lo que ha manifestado se termina el capitalismo o el neoliberalismo? ¿Cuál será el nuevo sistema y cómo lo calificaría? Aquí hay una pregunta que dice: ¿puede esperar el mundo el tiempo necesario a que surjan políticos capacitados o que dé sus frutos un modelo educativo no establecido? El grupo de Bilderberg o de George Soros, ¿no?, con su modelo destructivo, van a ser los vertebrados en este nuevo mundo. Esas tres preguntas para el doctor Neira, por favor. Está con micrófono. Bueno, ha habido una convergencia entre mis amigos que están en el panel y luego comienzo por la tercera pregunta antes que me olvide. Yo creo que estamos dándonos cuenta lo importante que es en el planeta que haya una persona racional, con determinaciones. Fíjense lo mal que va en Estados Unidos, que el señor Trump no cree que existen cambios climáticos ni que hay virus y retarda las medidas que tendría que tomarse, como lo han tomado el partido político, pero francamente el presidente Vizcarra ha hecho cosas que son absolutamente necesarias, incluso ocuparse del sector informal. Entonces a mí me parece que es importante pensar a quién elegimos, ¿no? Y que pueda tener una visión más larga. ¿Cuánto van a tomarle en cuenta a la clase política italiana haberse demorado tanto tiempo? Y también en España, esa marcha, que no soy nada en contra del movimiento feminista, de las mujeres, que ha producido pues una reunión cuando no debería haber una reunión masiva. Entonces, estamos sintiendo cambios en sociedades y en otras que sí hay personas que enfrentan la dificultad con un sentido racional. La segunda cosa, lo del año 21, habría que verlo.
Y yo creo que deberían cumplirse las promesas que se hacen y no hay ninguna razón para que se retarde nada. Pero no es porque tengan interés de ningún tipo. No quiero ser ni ministro ni ninguna cosa por el estilo, ni me quedo con mi trabajo de profesor y de escribir algunos libros. Pero tengo una observación que hacerle al amigo que ha hablado sobre el tema de la educación. La educación está muy mala y usted lo sabe muy bien. Los últimos del planeta en las pruebas de PISA. La cuestión es la siguiente. ¿Por qué ha ocurrido eso? ¿Qué ha ocurrido? Yo pertenezco a una generación que tuvimos la suerte de tener una educación en los colegios fiscales de primera. Nosotros estudiamos 1900 horas al año a las 500 que se redujeron hace muy poco. Y estudiamos unas materias que se llamaban lógica, historia, y estos eran el pretexto para que aprendiéramos a razonar, a pensar. El tema de educación no está en la universidad, está en la secundaria, en la media. Y entonces, a veces los peruanos tenemos que tomar una decisión muy seria, decir lo siguiente: nos equivocamos. Quitaron esos cursos desde el año 92 y retrocedió la calidad de la educación, porque la secundaria es ese pasaje para formarse mentalmente. Les ruego, por favor, que averigüen por qué va bien la educación en otros países de América Latina, para no mirarnos el ombligo todo el tiempo, en donde no han desaparecido esas disciplinas y esas asignaturas que permiten entender un texto. En este momento, un joven peruano me parece estupendo, y uno de ellos es el cerebro. Y no puede ser que salgan jóvenes que no pueden escribir un paper. No se entra en Harvard y no se sabe escribir un paper, aunque el padre sea el más rico hombre del mundo. Y no saben razonar porque no lo hacen, y tener espíritu crítico y por lo tanto antes de la creativa. ¿Por qué de los países de Europa? Porque la educación que usted llama tradicional no ha desaparecido. ¿Cree usted que un ingeniero sueco no es a la vez culto? ¿Cree usted que no ha tenido un curso de literatura? ¿Cree usted que los norteamericanos no estudian gramática? Los peruanos no han estudiado gramática. Y eso es un crimen que se ha realizado en la cabeza de 8 millones de jóvenes que no han tenido tiempo de ver un libro y por lo tanto no acuden al libro. Lo siento mucho, Internet es muy importante, pero el saber importante está en los libros y los peruanos han perdido la costumbre del uso del libro. Son dos tecnologías, señor, la de la lógica, la del pensamiento, y los jóvenes españoles estudian filosofía en el último año de secundaria y en el Perú lo desaparecieron, con lo cual se ha producido un tipo de ciudadano que lo manejan los partidos políticos o las tendencias fácilmente, porque ha desaparecido las artes de la razón. ¿Cómo es posible que salgan solamente 3 de leer un texto? ¿Cómo es posible eso? ¿Le parece que no sería bueno preocuparse por la secundaria? En la universidad funciona bien, pero lo que ha fallado acá es la secundaria. Y hay que decir algo: nos equivocamos. En este continente es el único país que no tiene historia de su país. Ninguno, hasta el pobre de América. Como dicen los sabios, como decía Basadre, el país y el pueblo que no conoce sus efectos los repite en algún momento. Muy acongojados y preocupados que no se han formado ciudadanos que tengan la capacidad de razonar por su cuenta, no a partir de las tendencias o de las cosas que ocurren hoy día. Secundaria era muy buena. ¿Por qué pude hacer estudios en Europa? Porque era estupenda la secundaria que me habían formado. Sabíamos escribir. Vargas Llosa escribía a los 21 años los cuentos de partir, igual
toda mi generación, Kotler, ¿por qué se desapareció todos esos cursos? ¿Por qué se enseña menos? ¿Por qué 500 horas? ¿Por qué nadie salió a protestar por eso? ¿Por qué Europa tiene la tecnología y no tienen filósofos? ¿No tienen antropólogos? ¿No tienen sociólogos? ¿No tienen pensadores? ¿Ha desaparecido todo eso? ¿En qué quedamos entonces? Secundaria incompleta, una trampa política. No voy a hacer que la gente del pueblo y vayan en contra de las élites de siempre, ¿no? Ahí hay una trampa política. Bien, creo que el doctor Neira finalizó. Si quieren complementar a alguien del panel. O pasamos a la siguiente pregunta. ¿Sí? Pasamos a las preguntas. Entonces, a continuación, las preguntas para el ingeniero Juan Manuel Ostoja. Muy bien. Una universidad privada dicen que ha sido licenciada por la SUNEDU. Sin embargo, no le dieron autorización a ninguno de educación, ninguna de educación a distancia. ¿Se está solucionando esta contradicción? Y si es que se está haciendo, ¿cómo? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, en las sociedades modernas empezamos a ver muchos espacios de innovación, incluso en nuestro país. ¿Por qué en el sector educativo público parece que seguimos atrapados en el tiempo, con muy escasos espacios de innovación? Un sistema del siglo XIX con docentes del siglo XX y alumnos del siglo XXI. ¿Cómo aceleramos este cambio tan urgente? Y una tercera pregunta, ¿qué opina usted de lo que ha propuesto el gobierno a través de su ministro actual de establecer el sistema virtual de enseñanza a partir de la próxima semana? Adelante. Sí, gracias. Bueno, respecto a la primera pregunta, efectivamente, en los casos que SUNEDU haya licenciado, digamos, programas presenciales, justamente el decreto de urgencia que salió hace algunas semanas ante la coyuntura actual permite que aquellas universidades licenciadas con programas presenciales puedan dictar a distancia, utilizando obviamente plataformas virtuales, ¿no? En la medida que las tengan, y que luego finalmente cuando se levante la cuarentena, pues en casos necesarios sea complementada esta educación y se vuelva a la parte presencial, ¿no? Actualmente existe la posibilidad de manera temporal dictar a distancia, ¿no? Respecto a la pregunta de ser en la parte de educación básica, efectivamente lo que se ha dicho es que este lunes los colegios públicos empiezan con dictado de clases de manera virtual a distancia. Muchos colegios privados ya lo están haciendo, ¿no? Y que, bueno, y un poco, lo que yo creo que es positivo, o sea, creo que de alguna manera tenemos que utilizar las herramientas que existen en el resto del mundo. Acá en el Perú una vez estábamos retrasados en cuanto al uso de plataformas de e-learning y demás. Recuerdo hace algunos años, estando en una conferencia en Chile, estaba el presidente de la Universidad de Chicago, y un periodista le hizo una pregunta, ¿no? ¿Qué piensa usted del e-learning? Bueno, él dijo, bueno, no tengo data suficiente en ese entonces, eso fue hace 4 o 5 años, y es cierto que universidades como Chicago y otras universidades en el mundo tratan de promover la educación presencial, ¿no? Pero dijo, esto de repente tenemos que ver dentro del contexto, es una educación para élite, ¿no? Hay realidades distintas. Mencionaba, por ejemplo, el caso de la India, decía, en el caso de la India tenemos millones de jóvenes que todos los años terminan el colegio y aspirarían de repente a una educación superior como un vehículo de movilidad social. En la India sería imposible pretender construir todos los años miles de universidades o miles de institutos tecnológicos para atender esa demanda. Y en esos casos, y en el caso de muchos países en vía de desarrollo, la educación a distancia, el e-learning finalmente, el uso de tecnologías para poder transferir el conocimiento es la única oportunidad que tienen. Quería comentar algo más, ¿no? Hace un rato mencionábamos la necesidad de desarrollar más científicos, de desarrollar más talento. Y justamente cuando vemos las pruebas PISA, no solamente vemos que estábamos mal en el resultado promedio, es decir, el promedio de nuestros jóvenes no tenían niveles deficientes en comprensión de matemática y en comprensión de lectura. El problema también es que no teníamos suficiente talento. Cuando comparamos esas pruebas PISA con países como Corea, Estados Unidos o Noruega, veíamos que ellos entre el 8 y el 15% de sus jóvenes alcanzaban, sobre todo en pruebas de matemáticas, un alto desempeño, el más alto desempeño. En el caso del Perú, eso no llegaba ni al 1%. Es decir, no solamente en promedio estamos de alguna manera formando jóvenes
o una mala educación, una mala preparación, sino que no estamos formando el talento suficiente para tener los futuros doctores, científicos, etcétera, que el Perú va a necesitar justamente para poder desarrollar esa ciencia y tecnología. Felizmente en los últimos años se han dado algunas medidas y algunos proyectos importantes, ¿no? El primero creo que fue el Colegio de Alto Rendimiento. Estos colegios que nacen hace 3 gobiernos, con el primero que fue el Colegio Presidente de la República, y luego que en el gobierno pasado se mantuvo y se creó prácticamente un colegio de tratamiento por país. Ahí lo que tenemos son los chicos más talentosos de la educación pública, reciben una educación de calidad equivalente de repente a cualquier colegio privado. Es decir, agarramos el talento de los colegios públicos y le damos la mejor educación. Y cuando uno ve estos chicos, son chicos que finalmente pues se ganan becas en el exterior en algunos casos y que tienen un alto desempeño. Y eso es un tema que tenemos que seguir desarrollando. Y otro tema importante en su momento fue Beca 18. Es agarrar chicos talentosos del interior del país, de zonas, por ejemplo, como el Brae o de la Selva, que históricamente estaban negados a la posibilidad de educación superior, y darles una beca en las mejores universidades del Perú. Justamente por experiencia de algunas de nuestras universidades, veíamos que estos chicos al final, por mérito propio, alcanzaban los primeros puestos en muchas de sus carreras. Y sobre todo, no solamente era un tema de talento, era un tema de motivación. Mientras que normalmente los estudiantes, probablemente el fin de semana, se iban a fiestas y demás, estos chicos sabían que no podían perder la beca y tenían una necesidad de seguir estudiando. Lamentablemente, el beca 18 fue un proyecto o un programa que se redujo el presupuesto, era un programa que era 100% beca. Probablemente lo que tendríamos que haber desarrollado, y es algo que falta en el Perú, sobre todo a nivel de pregrado, son financiamiento. Financiamiento para que un chico talentoso, independientemente de su condición económica, pueda estudiar en la universidad que de alguna manera pues quiera acceder y pueda acceder, y que finalmente luego, a través del trabajo futuro, pueda luego pagarla, ¿no? Creo que eso es algo que necesitamos, desarrollar más talento en el Perú, y este talento es de alguna manera el que nos va a permitir justamente formar a aquellos futuros científicos, doctores, etcétera, que es lo que el país necesita para desarrollar la ciencia y tecnología. Gracias. Muy bien. ¿Alguno de ustedes, panelistas, quiere complementar la respuesta? Si no lo hubiese, complemento. Entonces, a continuación, las preguntas para el panelista Alfonso Bustamante. La primera pregunta es, ¿piensa usted que existe un buen clima de trabajo sobre esta crisis con el gobierno actualmente? Segunda pregunta, ¿considera usted que las AFP requieran una buena reforma integral? ¿Y no es más urgente una reforma de la ONP? Otra pregunta es, considerando la necesidad de promover inversiones que contribuyan a reactivar la economía luego del COVID, del coronavirus, ¿considera que es posible promover inversiones para fortalecer la cadena productiva de la agroindustria, cubriendo los cuellos de botella que puedan existir ahora? Y la tercera pregunta es, ¿cuál es la situación del capitalismo consciente en un país como el nuestro, con tanto problema de corrupción? Adelante, por favor. Gracias. Voy a comenzar en orden. El clima laboral con el gobierno en este momento, el clima de trabajo no laboral con el gobierno en este momento de crisis. Quiero decir que yo estoy sorprendido por la buena actuación del Ejecutivo. Soy testigo de excepción de tener varios grupos, participar en varios grupos de trabajo con diversos ministros, donde veo, por ejemplo, a la ministra Rocío Barrios remangándose las mangas a trabajar desde la mañana temprano hasta tarde, resolviendo temas para que la rueda no pare. Hoy día, como usted sabe, hay actividades que tienen que operar. Necesitamos proveeduría de alimentos, de servicios públicos básicos, energía, comunicaciones, y encontramos pues algunas restricciones, sobre todo en la movilidad y coordinaciones, y eso lo están haciendo. También desde el sector privado estamos haciendo en este momento propuestas en torno a la preservar el trabajo y reactivación de la economía. Algunos de ellos están siendo bastante bien recibidos. Tenemos una tribuna, no digo que nos hagan caso en todo, pero creo que tenemos una tribuna y estamos trabajando de manera conjunta, no a nivel solo empresarial, a nivel empresarial con un respaldo de un grupo de economistas muy fuerte
tomando como análisis las consecuencias que pueden traer las decisiones que se estén haciendo en este momento. Entonces digo que hay un magnífico clima laboral y de trabajo con el gobierno y me ha sorprendido favorablemente. Si las AFPs requieren una reforma integral, seguramente todo el sistema de capitalización individual es el mejor sistema que hay versus un sistema colectivo. De la ONP pues, sabemos que es un sistema que también requiere sus reformas. Creo que no es el campo de mi especialidad, pero sí creo que debiéramos procurar en que los pensionistas, los jubilados, reciban una pensión digna. Creo que hay campo para que tener una participación mixta entre las AFPs y un sistema contributivo de la ONP. Por ejemplo, hay un caso de éxito en Canadá. El modelo canadiense, hay una ONP, digamos que es la base de la contribución, y después hay un montón de fondos privados, ¿no? Entonces, que suman a esto. Y eso tiene que ver con la contribución individual de los trabajadores. Creo que sí es importante tratar el tema de la ONP. Promover inversiones para reactivar la economía en la cadena de agroexportación. Miren, no hemos terminado no hemos comenzado a ver los efectos de esta crisis. En esta semana sabemos que nuestros principales mercados de exportación están deprimidos. Hay una gran depresión en este momento, los productos no están rotando. En los productos frescos que el Perú exporta, la no rotación implica la perecibilidad y la pérdida no solamente del producto, sino de toda la logística que costó llevar el producto hacia el mercado. No hemos comenzado a ver esto. Yo confío en que esto se va a arreglar pronto. Una de las fortalezas que tiene el sector es que las personas tienen que comer. El Perú, a través de sus gremios de producción y a través de PromPerú, hemos venido posicionando las exportaciones de frutas y verduras peruanas como superfoods, o sea, son productos que hacen bien al consumidor, y eso ayuda en momentos como estos donde la crisis, donde la crisis sanitaria hace percibir a la gente que debe comer más sano. Eso nos ayuda mucho. Dicho esto, no hemos comenzado a ver el efecto de la crisis. Si es que, por ejemplo, si hubiese, no lo hay, ni amenaza con haberlo, pero si, por ejemplo, la cuarentena se extendiera también al agro, entraríamos en una crisis alimenticia terrible de abastecimiento y con mayor gravedad, porque los árboles no esperan, se mueren. Entonces, la industria tardaría muchísimo en recuperarse y sería una enorme torpeza. Entonces, asegurémonos primero de que esto no pare y después pongámonos a pensar en los cuellos de botella, que claro que sí son importantes como infraestructura, puerto. El capitalismo consciente en la época ¿cómo se llama? Las coimas y la corrupción. Por supuesto que eso es una contradicción. Lo dije antes, por favor no generalicemos. Hay malos actores en todas las profesiones, en todas. Quizá ha sido muy visible por el caso de las constructoras brasileñas y la complicidad con constructoras peruanas. También tiene que ver con la ley de contratación del Estado. La ley de contratación del Estado será tan mala para hacer primero que ha sido perforado por toda esta crisis que hemos visto de corrupción, y después que para hacer una contratación eficiente, segura y a tiempo, tuvimos que recurrir a la ley de contrataciones de países extranjeros para poder hacer el juego de los panamericanos. Entonces, ahí decidimos, nuestra ley no sirve, y como no sirve, vamos a utilizar estos contratos NEC, que son los New Engineering Contracts, que se importaron de Inglaterra, ¿no?
donde se buscaba la transparencia y la competitividad a tiempo. Entonces, realmente tenemos efectivamente que ser mucho más conscientes en la ética. Creo que esa crisis nos ha obligado a mirarnos internamente dentro de todos los directorios. Hoy día no creo que exista una empresa que quiera seguir viva en el 2030 que no haya tomado medidas de anticorrupción y haciendo responsables a sus ejecutivos, a su directorio, a su gerencia general. Entonces, estas cosas hemos aprendido de ellas. Las empresas que no somos corruptas, que son la mayoría de empresas en el Perú, hemos tomado hoy día, ¿no?, los mecanismos para evitar que eso suceda en el futuro. Lamentablemente, la complicidad entre funcionarios públicos y malos empresarios ha dejado una huella tremenda en el Perú que tenemos que borrar con buenas acciones y con la mayoría de esto. Entonces, capitalismo consciente, sí, fundamental. No me lo han preguntado, pero quiero aprovechar para comentar un tema que tiene que ver con el modelo económico. El modelo económico que el Perú ha establecido no es el neoliberalismo. El modelo económico que el Perú ha establecido es la economía social de mercado. La economía social de mercado, a diferencia del neoliberalismo, ¿no?, tiene la mezcla entre la ONP y la AFP. Tiene concesiones otorgadas por el Estado con organismos reguladores que controlen y vigilan la competencia perfecta. Si algo que tenemos que hacer es mejorar y reforzar y exigir al Estado que refuerce el rol de los organismos reguladores, primero para promover las inversiones y después para controlar que éstas se hagan a tiempo, a calidad y con los precios más justos. Sorprende que en el Perú no hayamos hecho reformas en los servicios públicos más básicos. El agua, y el agua potable y el alcantarillado. El agua potable y el alcantarillado, ahora que hablamos de sanidad, ¿cómo es posible hablar de oportunidad, de igualdad de oportunidades, cuando en el Perú los pobladores del cerro tienen que comprar el agua en baldes y no tienen servicios de alcantarillado? ¿Cómo es posible que ellos paguen 10 veces o 100 veces más por el agua que yo? ¿Cómo es posible? Eso no es igualdad de oportunidades, ¿ya? Entonces, hay una complicidad y una complacencia de la sociedad peruana hacia la gestión de las empresas públicas, de las empresas estatales. Sin embargo, cuando son privadas, estamos ahí listos para cuestionarlas. Creo que hay que cuestionar y criticar todo lo que hace mal, independientemente de si son públicas o privadas. El caso de Sedapal es un caso extremo. El caso de Sedapal deberíamos ponerle el ojo, mirar cuál es su cobertura en el servicio de agua y cuál es su cobertura en saneamiento, en alcantarillado. Eso significa salud. Entonces, por favor, seamos un poquito menos complacientes con esos servicios y exijamos que haya servicios de calidad. Si la empresa de propiedad estatal no lo puede hacer, busquemos mecanismos, ¿no?, para que el Estado, como regulador, como administrador, sea capaz de controlar para que se haga, independientemente de si es el privado o el estatal, de los servicios de mejor calidad. Por supuesto que quien tiene más experiencia de esto son las empresas de saneamiento público en el mundo y no necesariamente los locales, con las limitaciones además que tiene para administrarse una empresa de propiedad estatal, ¿no? Gracias. Ahí acabé. Bueno, sí, claro que sí, doctor Neira. ¿Puedo Adelante. pedir un minutito? Sí, doctor Neira, por favor. Sí, brevemente. No quiero quedar sin contestar estoy muy de acuerdo con lo que acaba usted de decir, ¿eh? Estoy completamente de acuerdo. Una cosa, el capitalismo. Para mí, con axiología neutral, que es mi caso, yo no pertenezco a ningún partido ni quiero tenerlo, soy un universitario, les puedo decir lo siguiente: hay que hablar en plural, los capitalismos. Hay diversos capitalismos en el mundo. No hay otra cosa, salvo Venezuela, pero no hay otra cosa y eso va a desaparecer.
Pero el capitalismo americano o anglosajón, el de Europa o el de China son completamente distintos, o el de Brasil o el de México. Por eso hay que encontrar nuestro capitalismo de nosotros, como se está hablando, porque no hay otra manera que funcione una economía si no hay moral. Y luego, pues, también pensar que las diferencias se hacen en cuanto es la relación entre el Estado y el mercado. No hay duda que unos y otros se necesitan. No hay modo de otra manera. Y por lo tanto, un periodo muy ancho, muy interesante, pero por supuesto los países asiáticos no se parecen a Europa y también las maneras de vincularse con la población, la capacidad de impuesto. Por ejemplo, les puedo decir que en Europa, en Francia, donde he vivido mucho tiempo, ocupa de dos cosas, la salud y la educación. El Estado, que tiene una formación que permite que todos tengan más o menos el mismo conocimiento, con lo cual se robustece la nación. Pero el resto son empresas privadas, 3 billones de empresas, y por supuesto, orden, policía, Fuerzas Armadas. El Estado no se ocupa de las empresas, ni mucho menos. El ciudadano tiene el derecho a tener muy buena educación. Cuando era profesor universitario me pagaba muy bien, pero con ingresos en mi impuesto y no me molestaba porque el salario era muy alto, era alto y nadie es profesor nada más así porque tiene un amigo, sino porque hay un concurso público para todo. Entonces hay que pensar cuál es el tipo de Estado que necesitamos, cuál es el tipo de capitalismo moderno que tenemos que tener, porque somos también un país muy especial. Ya caben todas las producciones del mundo posibles. Nos faltan efectos científicos y... Muchas Parece gracias. que la señal se estaba cortando un poco, doctor Neira. Finalmente, hay unas preguntas que nos estamos extendiendo un poco, pero a continuación voy a hacerlas desde el punto de vista genérico. Y quien desee responderlas está en libertad de hacerlo. ¿Qué temas consideran que debería priorizar el Ejecutivo y el Congreso para reactivar la economía del país? Otra pregunta es, ¿qué proponen para generar empleo productivo que involucren a los jóvenes sin una capacitación o entrenamiento previo? Otra pregunta es, la tercera, ¿cree que el Estado, a través de algún organismo, dará algún tipo de crédito o aval a empresas? ¿Le parecería buena idea que se haga? Y una última pregunta es, ¿creen que SUTEP tenga responsabilidad en la pérdida de la calidad de educación? Por favor, si ustedes quieren responder alguna de estas preguntas, lo pueden hacer tomando la palabra. ¿Quién quiere tomar la palabra? Juan Manuel Ostoja. Yo podría ¿Sí? contestar. Perdón, Juan Manuel. Sí, no. ¿Comienzas tú? Está cediendo la Ya, palabra. perfecto. Gracias. Voy a comenzar por la pregunta de si creo que el Estado va a entregar alguna aval o respaldo a las empresas. Supongo que la pregunta es a raíz de esta crisis, ¿no es cierto? Otra vez, digamos, vamos a mencionar que esta crisis es una crisis sin precedentes en el mundo y felizmente en el Perú hemos logrado generar ahorros y reservas para poder afrontar esta crisis. Entonces, parte de estas reservas están siendo utilizadas 30.000 millones de soles, anunció el presidente del BCR, para que serán inyectadas al sistema a las empresas a través del sistema financiero como respaldo o garantía de los créditos que puedan caer en default producto de esto, ¿no? Entonces, sí se está dando ya un respaldo. Y hacerlo a través del sistema financiero es muy inteligente porque se requiere, además no es al 100%, sino a las empresas de mayor tamaño es al 90 o el 95%. Quiere decir que el banco, los bancos tienen que dejar carne ahí, o sea, tienen que sudar, les va a costar. Entonces, ahí busca asegurarse el gobierno de que sigan aplicando las mejores prácticas que ellos conocen para perseguir
recuperar en el tiempo ese capital. Lo que se les está dando a los bancos es oxígeno para poder aguantar y reprogramar esos créditos a plazos bastante más largos, que es lo que se va a necesitar. Sobre eso también hay que aclarar para evitar confusiones. Dice, oye, no, le están inyectando plata a los bancos. No, señores, la plata que los bancos prestan es plata de los ahorristas, no es plata de los banqueros, es plata de los ahorristas. Entonces, si los que dicen no, que condonen intereses, que no pateen, están atentando con el dinero de los ahorristas. Entonces, la única forma de poder hacerlo es con una inyección adicional de capital, que es lo que se ha hecho. El empleo productivo a los jóvenes. Acá se hizo en el Congreso anterior, se trató de hacer una medida donde pudieran recibir un menor sueldo y se le llamó la ley Pulpín. Con ese apodo de la ley Pulpín se canceló un programa que en sí era bueno, ¿ya? Entonces, con eso, la idea es fomentar las prácticas profesionales y seguramente gran parte del aprendizaje post-educativo, escolar o universitario que tengan los estudiantes lo harán en los primeros años de su trabajo, donde la empresa invierte en ellos más que ellos produzcan en la empresa. Entonces, algún mecanismo como ese creo que sí debería buscarse, ¿no? Las prácticas preprofesionales, por supuesto, creo que son un gran activo en las empresas donde yo trabajo. Promovemos este tipo de actividad porque ahí vamos midiendo la cantera de los jóvenes, ¿no? Gracias. Gracias. ¿Alguno quiere contestar? Sí, doctor Neira. Doctor Neira, hay una tendencia. Sí. ¿Puedo? Sí, por favor. Una cosa. Opciones de educación para los jóvenes de hoy, ¿no? Muchas veces se orientan a técnicas de aplicación, me parece bien, a carreras cortas, breves, pero cuidado, preferiría yo que estudiaran ciencias de verdad, física, química, todo lo que es lo que es hoy día, por ejemplo, el estudio de la genética, cosas sabias, porque si solo aprenden aplicaciones, como acaba uno de ustedes de decir, y aquí a 10 años, él que se cree que tiene un oficio va a perderlo el empleo porque vendrá un robot o una máquina inteligente que lo va a suplantar. En cambio, si formamos científicos que conocen materias, ya sean de plantas, de animales, lo que sea, van a continuar estudiando toda la vida. Es peligrosísimo que dejemos eso así, rápida. Creemos que eso es así. No, señor. El saber cuesta trabajo. Se tiene que emplear tiempo. Es duro aprender una ciencia. No es fácil. Entonces, si vamos por un camino de orden, estamos perdidos. Y miles de jóvenes tendrán que conocer que se equivocaron aprendiendo la aplicación de algo. Eso va a desaparecer. Las máquinas lo van a sustituir. Es un riesgo muy grande. Manuel Ostoja, ¿quiere agregar algo más? Bueno, hay una pregunta, si el SUTEP era el gran responsable de educación. Bueno, yo diría que en realidad todos somos responsables del estado en el cual se encuentra la educación y todos somos responsables de mejorarla, ¿no? Recuerdo que en un CADE hace algunos años un ministro de Educación decía que el problema era presupuesto, ¿no? Que con $1.500 por alumno era insuficiente respecto de repente a otros países. Y el mismo panel había el presidente de una red de colegios y decía que, bueno, que en realidad con $150 al mes, este colegio o esta red de colegios podía formar alumnos de alta calidad. Por lo tanto, no es tanto tampoco un problema de presupuesto, es un problema también de gestión, ¿no? Y justamente creo que ahí está un poco el rol del sector privado para ayudar a reducir la brecha, ¿no? Creo que si todos somos culpables, también
que todos debemos de alguna manera pues, promover la mejora de la educación, ¿no? Mencionaban también el caso del agua, ¿no? Efectivamente, un problema grave que tenemos es la nutrición. Si 40% de nuestros niños menores de 5 años llegan desnutridos, es poco lo que va a poder hacer el sistema educativo luego para agarrar a ese niño, a ese joven, y luego formarlo pues en un ciudadano productivo. Y este problema de nutrición no solamente es suministrar mayor, digamos, alimentos con contenido de hierro, es un problema de agua. Si el problema del agua potable no se soluciona, finalmente esos niños van a estar condenados a estar desnutridos. Por lo tanto, es un problema bastante complejo, creo que tiene muchas áreas y repetiría, no creo que finalmente todos somos responsables porque si no mejoramos la educación de nuestro país, es por lo que vamos a poder hacer en el futuro. Bien, perfecto. Muchas gracias a los panelistas. Han habido más preguntas, pero no va a alcanzar el tiempo y por eso se preparará alguna grabación especial con nuestros panelistas para dar respuesta a todas. El material será publicado pronto en nuestras redes sociales. Quiero agradecer al señor Juan Hermosa por su colaboración en la conformación de este panel y finalmente darle las gracias a los panelistas. Hasta una próxima oportunidad que estaremos colaborando con el PAD de la Universidad de Piura en la emisión de estos conversatorios. Muy buenas noches y gracias.